Amigos, amigas, me da muchísimo gusto que estén aquí y espero que todos estén muy bien, obviamente. Les doy la bienvenida otro día en mi canal y básicamente hoy les quiero hablar de un tema que la verdad es muy importante para mí y ese tema es el pasado. Te quiero hablar de cómo nos afecta el pasado, cómo podemos sanar ese pasado y al final te quiero dar como que una experiencia propia para decirte cómo yo sané mi pasado, cómo lidié con eso, porque siento que así es como que a veces lo puedo explicar mejor, ¿saben? Como que hablando de mi propia experiencia. Y antes de empezar, primero te quiero explicar a qué me refiero con el pasado, porque en realidad el pasado pueden ser muchísimas cosas. Por ejemplo, cosas que a lo mejor hicimos y nos arrepentimos de haberlas hecho, cosas que nos hicieron y nos marcaron, cosas que pasaron y a lo mejor nos dejaron traumas, fracasos que tuvimos o cosas que a lo mejor sí nos gustaron y quisiéramos que volvieran a pasar, o a lo mejor cosas relacionadas a personas de nuestro pasado. ¿Y cómo nos puede afectar ese pasado? Ese pasado básicamente nos puede afectar no dejándonos avanzar en la vida. O sea, puedes estar en otro lugar físicamente, pero por dentro estar igual. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces nuestro pasado, que no es tan agradable, nos deja marcas, nos deja traumas, nos deja cosas que básicamente es necesario sanar, soltar y perdonar. Pero la realidad es que muchísima gente no lo hace y la realidad es que no importa si hayan pasado miles de años, ese pasado va a tener el mismo efecto sobre tu vida o diferentes efectos en tu vida si no haces algo acerca de eso. Y a lo mejor tú me dices ahorita, oye, ¿sabes qué? Pues este video la verdad ni siquiera es para mí porque yo ya ni siquiera me acuerdo de mi pasado, porque entiendo que lo que pasó y en realidad, o sea, sí me pasaron cosas malas, pero no las he tenido que sanar ni nada, o sea, seguí así mi vida y pues estoy muy bien. Y esto te lo estoy diciendo porque eso es algo que muchísima gente dice y lo que no se da cuenta es que ese pasado sí le dejó diferentes cosas. O sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, a lo mejor por cosas que pasaron en mi pasado, yo ya no confío mucho en la gente o ya no me siento suficientemente capacitada, o a lo mejor cambió muchísimo la perspectiva que yo tengo de la vida y ahora esa perspectiva es súper negativa. A lo mejor ya ni siquiera tengo expectativas de mi vida o ya no tengo esperanza en mi vida o simplemente todos mis sueños ya están muertos, como que ya no me atrevo a soñar. A lo mejor lo que pasó manchó muchísimo la forma en que yo me veo a mí misma, mi persona, mi identidad, y por eso ahora me trato súper mega mal. O a lo mejor me generó muchísimos miedos que yo no tenía antes o inseguridades. Y la realidad es que todos nosotros podemos estar cargando cosas que ni siquiera nos damos cuenta o simplemente las ignoramos o simplemente ya nos acostumbramos a vivir con ellas y pensamos que es normal y pensamos que así va a ser siempre. Pero lo que yo te quiero decir es que tienes que liberarte de absolutamente todo eso y cambiar las cosas que necesitan ser cambiadas y obviamente hacer, bueno, todo un proceso que ahorita voy a hablar de eso, pero la razón por la cual te lo quiero enfatizar muchísimo es porque esto es como el COVID, o sea, sí, el virus que creó esta pandemia, ¿no? Básicamente, digamos que a mí me da COVID, ¿no? Eso es un suceso, o sea, es algo que pasa y ya se me quita el COVID, o sea, ya quedó en el pasado. Ese COVID, digamos que me deja secuelas y esas secuelas básicamente están afectando mi presente y van a afectar mi futuro, obviamente, si yo no las trato. ¿Qué voy a hacer yo? Obviamente voy a ir al doctor. ¿Por qué? Porque quiero que me las traten, porque obviamente no las quiero. O sea, es lo lógico, es lo que todos haríamos y es lo que todos están haciendo. Y mi pregunta es, ¿por qué no hacer lo mismo con lo que nos daña? ¿Por qué no hacer lo mismo con nuestra salud mental? ¿Por qué no hacer lo mismo con lo que está afectando nuestra calidad de vida, con lo que nos está esclavizando? Y ahorita a lo mejor tú me preguntas, ok, entonces, ¿cómo puedo sanar mi pasado? ¿Cómo puedo hacer que ya no afecte mi futuro? Y la verdad, eso dependería de cada situación, obviamente, porque hay todo tipo de pasados. O sea, a lo mejor tú tienes un pasado que el proceso no va a ser tan largo para sanar, para cambiar esas secuelas que a lo mejor te dejó tu pasado. Por otra parte, puede que tengas un pasado que sí es muy complicado, o sea, que haya sido un pasado muy pesado, muy lleno de dolor, y a lo mejor si pasó ya mucho tiempo vas a tener que revisitar otra vez ese dolor. O sea, yo entiendo que hay pasados que en realidad, o sea, no son cualquier cosa, yo lo sé, pero para cualquiera de estos dos pasados, en realidad, yo siempre digo que el terapia es lo mejor, porque hay veces que ni siquiera sabemos lo que tenemos o no sabemos ni siquiera por dónde empezar o no sabemos realmente identificar lo que sentimos o lo que tenemos, y obviamente ir con un profesional siempre va a ser lo mejor. Pero bueno, en realidad yo no quiero darte como que puntos, como que haz esto y haz el otro, no, lo que yo quiero hacer ahorita es como que darte mi propia experiencia, porque siento que así lo puedo explicar mejor. Te quiero hablar de lo que yo hice para sanar parte de mi pasado que la verdad siento como que regresaba a mí y como que me quería esclavizar muchísimo. Y bueno, no te voy a decir lo que pasó, pero te puedo decir que fue una situación que realmente creció más de lo que debería haber crecido. Hubieron como que varias personas involucradas en todo eso, de las cuales sentí como que muchísimo rechazo, y lo cual se hizo peor porque yo en aquel entonces era una persona como que me importaba mucho lo que dijeran de mí. Entonces el rechazo en realidad lo sentí como que mucho más grande, y básicamente en ese punto de mi vida sentí muchísimo rencor, muchísimo odio, muchísima vergüenza, y en realidad tuve como que una pérdida enorme de lo que es mi identidad. O sea, yo ya ni siquiera sabía quién era y sentí mucha soledad, miedos, ansiedad
y obviamente muchísimo dolor. Pero bueno, ¿qué es lo primero que yo hice? Básicamente te quiero decir que fue un proceso. O sea, yo te lo voy a decir como que todo bien rápido, pero esto no fue de la noche a la mañana. Pero lo primero que aprendí, y lo que a lo mejor voy a sonar como que disco rayado porque siempre se los estoy diciendo, es que sentí absolutamente todas mis emociones. Todas. O sea, sin restricciones, ¿sabes? Como que no le asigné estas emociones son buenas o estas emociones son malas. No, sentí de todo, absolutamente todo, porque tú no puedes sanar lo que no estás sintiendo. O sea, no puedes enfrentar algo que básicamente estás escondiendo dentro de ti. Y ahí es cuando aprendí, ok, tengo que ser vulnerable. Pero bueno, la cosa número 2 que yo hice, que la verdad, eso es algo que a muchísima gente no le gusta, es perdonar. Y esto la verdad, en el futuro, créanme que les voy a hacer un video acerca de perdonar, porque siento que es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Pero bueno, básicamente en este punto, como les digo, le preguntaba mucho a Dios qué es lo que necesitaba hacer. O sea, porque le preguntaba como que qué cosas había en mi corazón que yo ni siquiera a lo mejor sabía que tenía, ¿sabes? Como que todas esas secuelas que iban a empezar a crecer dentro de mí. Y me acuerdo que me dijo que tenía que perdonar. Y mira, perdonar yo sé que es súper mega difícil. Y la verdad en aquel entonces se me hacía súper mega difícil porque lo que yo quería, o sea, honestamente, era venganza. Y me acuerdo que yo le decía a Dios, o sea, perdonar, ¿hablas en serio? Es como que, fíjate todo lo que me hicieron, cómo me hablaron, todas las traiciones, todo, o sea, todo lo que pasó. Básicamente yo les decía, no se merecen mi perdón porque todo lo que hicieron fue súper mega injusto y ni siquiera ellos me han pedido perdón a mí. O sea, no han reconocido que lo que hicieron estuvo mal. ¿Saben? Como que yo tenía eso en mi mente, que siento que es lo que muchos tenemos. Queremos hacerle ver a la otra persona, queremos que la otra persona reconozca que lo que hizo estuvo mal. O sea, sí, creo que sí me entienden. Y básicamente Dios me dijo que era verdad. O sea, que en realidad no se merecían para nada mi perdón, pero que el perdón no era para ellos. El perdón era para mí. O sea, para que yo fuera libre y que ese odio, que todo lo que estaba creciendo dentro de mí, básicamente no me contaminara y afectara mi futuro, que es algo que ahorita también les voy a hablar de eso. Pero básicamente le dije yo, tienes que ayudarme porque la verdad, o sea, para mí era imposible perdonar. Hasta que los perdoné. O sea, literalmente a todos los perdoné. Y la verdad, fue bien difícil, pero es como que lo más hermoso que he hecho en mi vida. Y ahora, para mí, o sea, después de eso, como que el perdón para mí es como que bien importante. Porque después de haberlos perdonado, es como que si se me hubiera caído una carga de encima, ¿sabes? Como que no lo puedo explicar, pero es algo que también te desconecta muchísimo de las personas. Porque cuando tú no perdonas, es como si tuvieras a la persona cargando, ¿sabes? Porque en realidad está como que en tu subconsciente. ¿Por qué? Porque no la has soltado. Porque en realidad la falta de perdón te mantiene conectada con esa persona sin que te des cuenta. Pero bueno, la cosa número 3 que hice fue soltar. Es soltar la idea de lo que fue. Es soltar las cosas que sí me gustaron de mi pasado. Porque sí había muchas cosas que me gustaban. Porque después de eso cambió muchísimo mi vida. Y por eso fue como un duelo, por así decirlo, ¿no? Tuve que soltar todo lo que fue, entrando como que a la siguiente temporada de mi vida con la idea de que todo lo que viene delante de mí es mucho mejor de lo que estoy dejando. Ahora, también tuve que soltar todo eso que obviamente no me gustó para nada de mi pasado. Todo lo que siento que me degradó como persona. Todo lo que hice, en realidad. Porque, o sea, obviamente también hice muchas cosas mal en aquel entonces, todo, o sea, relacionado a toda la situación, y tuve que llegar al punto de decir, mi pasado no me define y no tiene poder sobre mí, lo cual honestamente me costó muchísimo porque yo no estaba nada orgullosa de mi pasado, no me gustaba para nada, y el problema con eso es que yo sentía que eso me identificaba. ¿Saben cómo? O sea, sentía que eso siempre me iba a definir y que siempre como que lo iba a traer cargando, ¿sabes? Como que lo sentía como un fantasma. Pero llegué al punto de sanar y decir, oye, ¿sabes qué? Ya no soy la misma Net. Llegué a esa mentalidad de decir, o sea, todo quedó en el pasado. Ya no soy la misma persona. O sea, yo ya no haría lo mismo. Ya no dejaría que me hicieran lo mismo. Empecé a tenerme como que compasión. Me perdoné a mí misma, que es una de las cosas que también es súper mega importante. Así como es importante perdonar a los demás, también es importante perdonarte a ti misma o a ti mismo. Literalmente lo hice pensando en que si Dios, bueno, en mi mentalidad, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no son cristianos, pero en mi mentalidad dije, si Dios literalmente ya perdonó básicamente todos mis errores y todos mis fracasos y todos mis pecados, o sea, el que es perfecto, literalmente me perdonó, porque yo no me voy a perdonar a mí misma. Y bueno, obviamente hice como que muchísimas cosas, fue todo un proceso, pero o sea, no les voy a contar todo porque pues no terminaría el video, pero una de las cosas que le pedía muchísimo a Dios es que me ayudara a mirarme como Él me miraba y no como yo me estaba mirando. Y te digo esto porque por muchas cosas que nos pasan a nosotros podemos empezar a vernos
vernos distorsionadamente, o sea, no vernos como realmente somos, y por eso también podemos perder nuestra identidad. Y por eso también siempre te digo que tengas cuidado a las voces que escuchas o a las personas que escuchas o a lo que le estás dando poder sobre tu vida o atención, porque eso te puede moldear. Y bueno, básicamente yo dije, ahorita yo no me puedo escuchar a mí misma y no puedo verme como yo me estoy viendo, porque ahorita yo estoy lastimada, estoy quebrada básicamente. Entonces necesito como que la visión de Dios, ¿sabes? Como que realmente quién soy yo. Y ahí es como también empecé a ver como que mi verdadera identidad. Pero bueno, algo que yo también hice es que cambié muchísimo las cosas en las que estaba poniendo mi valor, porque ese también es un problema. A veces nos sentimos mal por las cosas en las que estamos poniendo nuestro valor como persona. Y bueno, también me alejé de un montón de personas tóxicas, o sea, o personas que me recordaran como a mi pasado, o que hablaran del pasado, ¿sabes? O que estuvieran como que entrometidas en eso, que eso es algo muy importante porque, o sea, no te sirve de nada en realidad. Y ahí es cuando empecé a analizar más mi niñez, porque fíjense, por un problema que pasó cuando yo tenía, ¿qué? Unos 20 años, no, mentira, tenía más, 22, no sé, por ahí. Básicamente me di cuenta que mucho de lo que yo hice en ese entonces y muchas cosas que yo tenía en ese entonces realmente venían de raíces de la niñez, y tuve que sanar todo eso. Tuve que llenar muchos vacíos que me di cuenta que luego tenía. O sea, por eso les digo que es muy importante estar como que analizándonos, porque nuestra alma es bien complicada, somos bien complicados, o sea, lo que hay dentro de nosotros tenemos que cuidarlo mucho. Y bueno, ya terminé el video básicamente, ya sé que ya hablé un montón, pero lo último que te quiero dar es un versículo de la Biblia que la verdad, fíjate, está súper mega conectado a esto, y es un versículo que la verdad en aquel entonces yo leía muchísimo, porque obviamente, o sea, aunque yo tenía una mentalidad de que sí, para adelante, de todos modos, o sea, a veces todo te trata de volverte para atrás, ¿sabes? Como de estancarte. Y miren, este es el versículo escrito por el apóstol Pablo, que dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Yo la verdad meditaba muchísimo en este versículo, porque yo decía, ok, Dios tiene un plan para mi vida. Entonces dije, ese plan no se va a cumplir básicamente si yo empiezo a pensar que mi pasado me identifica y que mi pasado dicta mi futuro. Y eso es lo mismo que te quiero decir a ti hoy. O sea, tú no tienes ni idea del plan que Dios tiene para tu vida, no tienes ni idea de todo lo que eres capaz, de todo el poder que hay dentro de ti, de todo lo que estás destinado a hacer. O sea, no sé en cuál sea tu mentalidad ahorita, que a lo mejor tú digas, no hay nada en mi futuro. La verdad es que sí hay, y sí hay mucho, pero no se va a cumplir si tú te estancas. Muchas cosas en la vida de muchísimas personas no se cumplen porque se estancan, ya sea mentalmente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. O sea, no vas a poder convertirte en quien realmente puedes llegar a ser si tú no sanas correctamente todo lo que hay dentro de ti. Siempre te lo he dicho. Si no sanas todo lo que está a lo mejor relacionado a tu pasado, o sea, si no dejas de esclavizarte a tu pasado y obviamente si no revisas esas secuelas que a lo mejor hay dentro de ti. Eso es lo único que te quería decir en este video, que básicamente no dejes que tu pasado afecte tu futuro. Y mira, ya terminé el video. Espero que te haya gustado, que te haya recordado algo, o que te haya ayudado, no lo sé. Pero me da muchísimo gusto que hayas estado aquí. Deseo que tengas muy bonito fin de semana y nos vemos hasta el próximo jueves, primeramente Dios. Cuídate mucho.